A la llamada de ese lugar, en mi boca una sonrisa plena, la frescura de una carcajada, el júbilo infante me recuerda. Y la naturaleza, la extrañeza del misterio que se oculta, esas realidades que a simple vista no son más que fantasías de una niña, pero yo sé que existían. A la llamada de ese lugar, de los bosques los duendes brotaban, criaturas que a la luz no salían, pero que ante un niño se mostraban, duendes de mil formas diferentes que los adultos jamás comprenderían y de aceptar lejos se queden y que sus voces imperceptibles les sean. Pero yo los oía perfectamente. A la llamada de ese lugar, a mí por loca me tomaban, más de ello, tiempo después me convencían, sin creer realmente en sus argumentos. En mis retinas los había visto siempre y en mi memoria sus rostros conservo, como si los hubiese visitado desde siempre, por siempre desde aquellos tiempos, pero yo dejé de verlos. A la llamada de ese lugar, renegaron de su presencia y casi en su existencia me prohibieron pensar, me cambiaron esas dulces criaturas por otras que influirme pudiesen más. Un hombre que si no obedecías en un saco te habría de llevar, o una sombra que en las noches, si llorabas a su mundo te debía arrastrar. Pero a pesar de no creerlos, al final me los creí de verdad. Y ya no llamaba a ese lugar, antes de ensueño, que me enseñaba a ser creativa y a confiar en mí misma y a todo cuestionar. A saber no por fe, sino por convencimiento, a probar por mis sentidos y no por otros de quienes apenas conozco, los hechos de la vida que por alguna razón ya no pude vivir e ignoro. Pero yo seguí sus reglas y bajo ellas cerré mis ojos. Con más de 10 primaveras, ya no había llamada ni recuerdo de ella, y no cabían en mi cabeza las historias de más niña. Y aunque recordaba su aroma y sus palabras, dejé que los años me enterraran en un mundo que para ser más insensible me preparaba, pero yo quería seguir creyendo. Y el hombre del saco pronto perdió su efecto, y la sombra que me robaba su encantamiento. El bajo de mi cama me aterraba, pero jamás los escuché, ni por un segundo sus figuras aparecieron. Por más llantos que tuviera, por más gritos que pegara, nadie por mí llegó, y menos con aquella indumentaria. ¿Y por qué me afectaba entonces? Yo jamás a ninguno vi. De aquellas siniestras bestias que mi padre me contaba, ni un puñado de ellas por mí llegaron nunca. Sin embargo, yo las tenía en mi mente muy reales, como los duendes que antes había visto, que hasta sus nombres me sabía, aunque ya no pudiera recordarlos, porque ya ellos no eran importantes. ¿Por qué cambié la experiencia por la creencia? Yo jamás había conocido a tales bestias, fieras que en la oscuridad se escondían para asustarme mientras la luna me duerme. Seres cuya existencia no tiene más sentido que volverme insegura y dependiente de una luz que me confunde y me desvela, de una luz que antinatura me resta de un sueño reparador y de una imaginación pura. ¿Por qué robar a un hijo su ciencia y su cura? Yo jamás había creído, pero me hicieron creer. Me obligaron a sus cuentos dominar, porque al conocerlos mejor me podría defender, y yo me preguntaba ¿de qué? Los únicos seres de la noche eran creados por mi mente a partir de aquellas historias que a mi miedo querían acogerse. ¿Por qué destrozaron mis sueños? ¿Por qué a mi curiosidad latente? Yo me preguntaba eso hace mucho. Su por qué jamás conseguí responderme.